Me llamo José Sayas. Yo quisiera que vaya, a ver, por lo menos me den una ayuda aunque sea con una sillita de rueda vieja, que mire cómo está esa sillita. Mire mi casa. Mire mi casa, en qué condiciones está. Mire, y no tengo ayuda ni siquiera del gobierno ni de ningún lado. Nunca me han dado ninguna ayuda. Mira, esa es la niña con problemas. Y jamás en la vida que han venido aquí a darme. Yo quisiera ver si por lo menos se conduele a alguien. ¿Ves? Y me mandan aunque sea, no tanto por la casa sin ventana ni nada, sino por la sillita que yo y mi esposa estamos viejos. Ya yo no puedo con ella, la silla está rota, no me puedo sacar ni al sol, ni a la calle tampoco. ¿Y cuánto, de qué te trabaja? Yo trabajo de custodio en un viejo puente. ¿Y de cuánto es su salario? 3.300 pesos. ¿No le alcanza ni para No me comer? alcanza para nada. Para nada. Como está la situación ahora y más ahora. Entonces, que todo está caro. Entonces usted lo que más desea no que nadie lo ayude en la situación de la casa. Lo que más desea es que alguien se conduela y lo ayude con una silla de ruedas. Me ayude ruedas. con una silla de ruedas. Eso es más que yo deseo. Porque figúrate, ¿quién más me puede ayudar? Sí, porque él dice que ya está envejeciendo y no puede llevar a la niña ni al parque porque No la puedo, silla de tengo un ruedas brazo caído completo. se le partieron las ruedas y está en muy malas condiciones. Cocino con leña. No tengo ni siquiera una bicicleta para yo traer leña para cocinar. Tengo que andar arruinando por ir por todos los barrios para algo y eso. Yo llegué hasta aquí porque muchas personas me han dicho de su situación, Sí. que muchas veces no tienen nada que dar ni a la niña No, alimentar, nada. ni café incluso para el desayuno. Agua, azúcar. Esto no es mucho, pero Sí, es un regalito aparece. que le hago para que sea le compre una librita de café a la niña y le pueda dar por las mañanas. ¿Me entiendes? Sí. Gracias. Nada, vamos a ver si alguien se conduele ante el mundo Vamos a y ver. alguien puede, de su propia voluntad, donarle algo, en que sea una sillita de ruedas de uso Así o algo mismo, sí. para la niña. Eso es lo que yo quisiera, hombre. Oiga, yo no recibo ayuda por ningún lado. Quisiera, el que quiera subir acá en esta directa, puede hacerlo, pedirme cámara. Gracias a mis hermanos los que se están sumando. Dios mediante, espero que no me tumben la directa. Así es que les voy a pedir de favor que la compartan. Quisiera que invitaran a más hermanos a unirse a esta directa, especialmente madres que están en Cuba, porque este mensaje es para el mundo entero, pero específicamente para las madres que están dentro de Cuba. Saludos Yoli Miles, saludos Miguel Paz, saludos Iris. Inviten hermanos, por favor, especialmente madres que están dentro de Cuba. Y para, si hay alguien que no lo sabe, mi nombre es Ketty Méndez, vivo en Cuba, estoy dentro de Cuba. Ya eso dice mucho. Soy la madre de una niña, de una jovencita que es autista. Gracias Susi, mi vida, saludos por estar aquí, mi amor, bendiciones. Como les decía, soy la madre de una niña autista, una niña enferma, discapacitada, para los que no lo saben. Mi niña tiene 25 años, va a cumplir 26 ahora el día 10 de octubre. Y esto es para resumir, para empezar el tema. Estoy dentro de Cuba, repito. Soy una madre cubana, estoy dentro de Cuba. Llevo alrededor de 20 años exigiendo los derechos de mi hija Jennifer. Antes yo no tenía redes, antes no tenía internet. Saludos Habana, mi hermana, bendiciones. Antes no tenía ni siquiera un teléfono, pero tenía amor y tengo amor por mi hija. Y para las madres cubanas que estamos dentro de Cuba les voy a decir algo y lo voy a declarar así al mundo entero y quiero que lo escuchen bien. Quiero que lo escuchen bien. Yo nunca he dejado de sentir miedo, porque es que en eso consiste. Cuando amas
Y cuando sabes que tienes que enfrentarte a un monstruo, cuando sabes que tienes que soportar que te amenacen. Yo tengo a mi esposo, tengo a mis otros 2 hijos. Cuando sabes que tienes que enfrentar a este monstruo cruel. Pero más allá que ese miedo, está el amor por mis hijos, por mi familia. Y en este caso voy a hablar de mi hija Jennifer. Está el amor que siento por ella, que sobrepasa todo miedo. Escuchen bien, madres en Cuba. Sobrepasa todo miedo, toda amenaza, toda intimidación, toda represión. Ese amor que siento por mi hija lo sobrepasa todo, todo. Madre cubana que estás en Cuba, que estás sufriendo. Ese sufrimiento tiene fin. Te lo repito. Ese sufrimiento de ver a tu hijo, a tu hija, pasando hambre, pasando necesidad, pasando dolores, pasando falta de atención, falta de abandono. Escúchame bien, madre que estás dentro de Cuba. Tiene fin. Saludos, Lázaro. Saludos a todos mis hermanos, los que están aquí en mi directa. Por favor, compartan. No quiero que me tumben esta directa. Es muy importante el mensaje que tengo que darle a las madres dentro de Cuba. Y cuando ustedes posteen este video, pongan que yo estoy dentro de Cuba. Basta de guardar silencio. Basta de guardar silencio. Basta de ver a tus hijos pasando hambre, pasando necesidades. Basta de oír mentiras. Basta ya. Basta. Si de verdad amas a tus hijos, y no te he dicho que no sientas miedo, no te estoy diciendo que no sientas miedo, porque yo siento miedo, pero ese amor te lo vuelvo a repetir hasta que se te meta aquí adentro, madre cubana. Ese miedo no puede ser mayor que el amor que le tienes a tus hijos. Hay un exilio y que Dios me los bendiga a todos, porque ustedes son las voces de nosotros, a donde nosotros no podemos llegar. Ese exilio cubano que está gastando su voz, su tiempo, sus recursos, alzando la voz por ustedes, madres cubanas, por ti, pueblo cubano. Cuando nos tumban el internet, ellos allá afuera, en el exilio, alzan las voces y hacen lo que tengan que hacer. Acaben de entender que no estamos solas. Madres cubanas, no estamos solas. Hay una dictadura que nos ha abandonado por años y años y años. Esto tienes que entenderlo. Ya no puedes esperar más nada. No puedes. Ahora dependes de ti, de ese amor por tus hijos, y dependes de un exilio que está allá afuera día y noche haciendo campañas contra la UNICEF, haciendo campaña contra una dictadura que nos están extinguiendo. No estamos solos, no estamos solas, madres cubanas, no estamos solas, lo vuelvo a repetir 1000 veces. ¿Qué estás esperando?
¿Qué estás esperando? Mírale la carita a tu niño, a tu niña. Cada vez que quieres darle algo que no tienes, que simplemente no se lo puedes dar. Cada vez que tu niño o tu niña llora porque necesita un medicamento y en la farmacia no hay. Cada vez que tu niño o tu niña te dice, mamá, quiero ir a tal lugar y tú no puedes llevarlo porque no, tu sueldo es miserable. Tu sueldo es miserable y te matas el mes entero trabajando y no te alcanza. Cuando tienes que llevar a tu hijo a un hospital miserable, asqueroso, sin recursos. Y además de esto, aguantar que te traten mal, porque también se perdió la humanidad junto con los recursos, entre comillas, también se perdió. Alza tu voz, madre cubana. Vuelvo en unos minutos. Esto es muy importante.